Si tú provienes de una familia fervorosa, de una familia católica, lo más probable es que desde pequeño te hayan enseñado a rezar. ¿Y te acuerdas cómo nos enseñaba mamá, cómo nos enseñaba la catequista? Primero, ponte serio, porque si te reías o algo, de seguro sentirías el peso implacable de la chancla. Serio, cuando rezas tienes que cerrar los ojos y juntar las manitas así. Para hacer la señal de la cruz, a ver, los dedos derechitos, y para hacer la cruz con los dedos, cuidado de no dejar un agujero aquí porque por ahí se puede meter el demonio. Y es verdad, así lo enseñaban. También recuerda que el rosario tiene más poder si lo rezas con el ciro encendido, si la letanía la rezas de rodillas y con los brazos en cruz, que debes persinarte desde la coronilla hasta el ombligo, porque si no, no vale. Que si no bendices los alimentos antes de comer, te va a hacer daño la comida, te puedes hasta envenenar. Que si no te das gracias antes de acostarte, te pareces a los chuchos, a los perros, porque así como los perritos se duermen sin dar gracias a Dios, pues tú sí debes reconocer los beneficios de tu Creador. ¿Cómo olvidar esas enseñanzas que de pequeño nos dieron? Puede que hayamos aprendido todas esas técnicas de oración y nos hayamos aprendido muchas oraciones, tantas como, no sé, aquellas que se decían en los pueblos, el alabado y bueno. Pero puede que llegas a un momento en la vida que a pesar de que sabes todo eso, a pesar de que tienes el título oficial de rezandera o rezandero, aún sientas la inquietud de acercarte a Jesús y decirle, como los discípulos, Señor, enséñanos a orar. Porque sí, sé rezar, sé muchos rezos, y es más, te los puedo decir a la velocidad de un rapero o de un merolico. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, y la hora de nuestra muerte. ¿Quién tiene la lengua más hábil que yo? Sin embargo, aún me siento que no estoy teniendo un verdadero diálogo con el Señor. Aún siento que es demasiada palabrería de mi parte. Aún siento que la oración no llega a tener un efecto transformador en mí. Entonces, Señor Jesús, de ver que a ti la oración podías transcurrir toda una noche, de ver que tú al orar recobras las fuerzas, defines tu misión, tu propósito. Quisiera también saber orar como tú. Cuando los discípulos le piden esto, Jesús no les enseña un método de oración ni les da un taller. Jesús solamente les enseña su oración, el Padre Nuestro. Que sí puede ser una oración que no sabemos y que de hecho la repetimos docenas de veces dentro de todas nuestras oraciones, rosarios, novenas y devociones, trisagios y de quién sabe cuántos Padres Nuestros digamos. Pero ¿cuánto hace que no dices esta oración con todo el espíritu? Y es más, podrías hasta utilizar la oración del Señor como un examen de conciencia para saber cómo haces oración. Primero, ¿tú te atreves a dirigirte a Dios como Él quiso ser llamado? Padre. ¿Puedes dirigirte con la confianza de un hijo a su padre? ¿Con esa familiaridad, con esa sencillez y esa ternura? ¿O te sigues sintiendo como el siervo que se dirige a su amo y tienes que rendirle toda la pleitesía y todos los honores porque aún te cuesta poderlo llamar simplemente Padre? Y antes de pedirle cualquier cosa, tú pides que su nombre sea santificado, o sea, lo bendices, le agradeces, lo alabas por los beneficios que ya te ha dado, aún antes de llegar con todas tus exigencias. Y todavía antes de pedir cosas para ti, pides que ante todo se haga voluntad y que se realice su reino en este mundo, que se realice la voluntad de Dios y que nosotros hagamos la obra de Dios es más importante que cualquier asunto personal, porque Dios no existe en función a nuestras necesidades, pero nosotros sí existimos para cumplir en esta vida la voluntad de Dios. Cuando ahora sí por fin pido para mí lo que necesito, reconozco que no necesito mucho,
con toda sencillez: Señor, dame lo que necesito cada día, el pan que necesite cada día. Dame lo que necesite hoy, para el día de mañana volver a acudir a ti con la misma confianza de que no me dejarás. Enseguida reconozco también mis faltas, reconozco que soy pecador y me sé amado y me sé perdonado, y por lo mismo pido que me ayude a perdonar también las ofensas que a mí me ha hecho, de que yo sea con los demás un reflejo de cómo es Dios conmigo. Por eso perdona mis ofensas, como también perdono a aquel que me ofende. Y por último, en mi oración quiero desear lo que Dios desea y por lo tanto rechazar lo que Dios rechaza, pidiéndole así al Señor fuerzas para no caer en la tentación, para no fallarle, y que esa sea mi más fervorosa petición. ¿No se te había ocurrido utilizar el Padre Nuestro como en un examen de conciencia? El Padre Nuestro es en sí un método de oración. Y tú podrás saberte muchas oraciones, y eso no necesariamente significa que sepas orar. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste a solas con Dios? Que no se te ocurrió qué decir y lo único que pudiste pronunciar fue, pero lentamente, un Padre Nuestro. Y de ahí te quedaste en silencio largo rato, pero te levantaste fortalecido, como si hubieras tenido una experiencia fascinante. Pues cuando te suceda esto, cuando no te quede qué decir más que un Padre Nuestro y el resto sea dejar que Dios te hable a través del silencio, entonces ahí, mi querido amigo, ya sabrás que has aprendido a orar. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.